tratar un tema muy importante y es hablar de nuestro servicio a Dios. Quiero hablar de cómo debe ser nuestro servicio a Dios. Dios nos ha llamado a servirle, nos ha salvado, nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Nos sacó de la tiniebla, nos sacó del mundo y nos trajo a su santo evangelio para que seamos siervos de Cristo. Ese servicio debemos hacerlo con excelencia. Y de eso yo quiero hablar. Y voy a leer de nuevo la palabra de Dios. Capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, versículo 38 hasta el versículo 42. Dice la palabra así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este texto nos habla de servicio, y en este texto encontramos los mismos personajes que encontramos en el texto que leímos al principio del programa, que es Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. Marta, María y Lázaro parecen ser una familia acomodada que vivía en Betania. Betania quedaba bastante cerca de Jerusalén y Jesús tenía una amistad con esta familia. Es decir, él era amigo de Lázaro, de Marta y de María, que vivían en Betania, que era bastante cerca de Jerusalén. Jesús acostumbraba hospedarse en la casa de Marta, de María y de Lázaro. No solamente era alguien que iba de visita, por lo menos vemos en más de una ocasión en los evangelios que Jesús no solamente visitó la casa de ellos, sino que se hospedó allí en su casa. Jesús era amigo de esta familia, o más bien esta familia eran amigos de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos habían establecido una amistad y ellos les servían. Y aquí nosotros encontramos que un día Jesús llega a la casa a visitar a María, Marta y a Lázaro. Y Marta lo recibe en su casa y comienza a prepararle algo para comer. Esa es la idea del texto. Y mientras Marta está preparándole algo a Jesús para que él coma, vamos a decir alguna cena, algún jugo, alguna comida, en ese momento María se sienta a los pies de nuestro Señor para escuchar su palabra, para poner atención a las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras María está escuchando al Maestro, Marta está preocupada, está afanada, está turbada, y se acerca a Jesús. Eran amigos. Y le dice: Señor, ¿a ti no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? En otras palabras, esta es una maliciosa, es una egoísta. Mientras yo estoy sirviendo, mientras yo estoy cocinando, mientras yo estoy fregando, ella está aquí de vaga, sentada a tus pies, escuchándote solamente.
Y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, nosotros encontramos un incidente diferente y más tarde que esta ocasión, o sea, posterior, después de esta ocasión. Y dice que en esta ocasión Jesús fue invitado a una fiesta, a una cena, y allí estaba Lázaro, estaba María y estaba Marta. Lázaro estaba allí después de haber resucitado de los muertos. Y dice que Lázaro era uno de los que estaba sentado en la mesa y Marta era una de las que servía en la mesa. Y María fue y derramó un perfume de nardo puro de mucho valor y lo derramó sobre los pies del maestro, y la casa se llenó del olor del perfume. De estos dos incidentes nosotros podemos ver cómo debe ser nuestro servicio al Señor. Ahora, yo quiero, antes de adentrarme en lo que todo el desarrollo de esta exhortación, ver alguna palabra que encontramos en el texto. En el capítulo 10 de Lucas, versículo 40, encontramos la palabra afanada y turbada o preocupada, que literalmente significa por el suelo de un lado a otro. O sea, que Marta, estaba preocupada en exceso por asuntos que no tenían por qué preocuparle, por qué complicarle la vida. Encontramos también otra palabra en el texto de Juan, capítulo 12, en el versículo 3, encontramos que dice que María buscó un frasco de perfume de nardo puro. El nardo era un perfume muy caro que era traído de la India, era hecho de una planta que se daba en la India y lo traían de allá, por eso era muy costoso, era un perfume muy bueno y por tanto muy caro. En este mismo texto, en el versículo 5 del capítulo 12, encontramos que ese perfume, según el cálculo que hizo Judas, y recuérdense que Judas era el secretario, tesorero del ministerio de Jesús, costaba 300 denarios. El denario era el equivalente a un día de trabajo, de modo que 300 denarios era igual a un año de trabajo. Lo que estamos diciendo que el perfume que María derramó sobre Jesús era un perfume extraordinariamente caro. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que lo que María buscó para servir al Señor no era cualquier cosa. Era un perfume caro, era un perfume de reyes. Ella lo hizo con esmero, ella lo hizo con excelencia para servir a su rey y a su Señor. Nuestro servicio a Dios debe ser con excelencia. O sea, debemos dar lo mejor. Debemos dar lo mejor de nosotros. Hacerlo con amor, hacerlo con entrega, hacerlo con devoción. Porque Dios es excelente en todo. Y Él nos ha dado el regalo más excelente que existe, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, dada en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Así que esta es la principal razón por la que nuestro servicio al Señor debe ser con excelencia. Por otro lado, debemos decir que Dios no recibe nada que no sea excelente.
Si vamos a servir a Dios, debemos hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. El primer mandamiento de la ley de Moisés dice: amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Porque Dios requiere de nosotros, no que le demos algo, sino que nos demos por entero a Él. Que nos consagremos a Él. Que demos a Él nuestros dones, nuestro talento, nuestra fuerza, nuestras habilidades, nuestra influencia, todo lo que somos, todo lo que tenemos, que lo entreguemos a Él, porque Él no recibe algo mediocre. Recuérdese que Dios no recibió la ofrenda de Caín. Dios rechazó a Caín, Dios rechazó la ofrenda de Caín, y Dios rechazó no solamente la ofrenda, rechazó a Caín, porque estaba dando una ofrenda mediocre, algo que no era excelente. Sin embargo, la Biblia dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, porque Abel dio lo mejor, lo hizo en fe, lo hizo con excelencia. Así que cuando nosotros decidimos servir a Dios, debemos hacerlo con excelencia, debemos dar lo mejor. En el Antiguo Testamento se adoraba con ofrenda, con sacrificios, se sacrificaban animales, ovejos, chivos, becerros, se sacrificaban tórtolas, pero ninguno de estos sacrificios eran permitidos, eran aceptables en el templo si el animal estaba cojo, tuerto, perniquebrado, o si había sido afectado por una fiera, si se lo habían arrebatado a un lobo o un oso, no podían llevarlo al templo como sacrificio, porque Dios no recibe una sobra, como nosotros decimos. Dios no recibe algo sin valor, algo que no nos cueste nada, algo que nosotros no apreciemos en nada. Por tanto, nosotros debemos servir a Dios con lo mejor de nuestra vida. Si Él no recibía el sacrificio de un animal cojo, de un animal tuerto, de un animal perniquebrado, si Él no recibía este tipo de sacrificio, tampoco recibe hoy la adoración que damos mediocremente, la adoración que damos a regañadientes. Dios debe ser servido con lo mejor que tenemos. Debemos servir a Él con excelencia en todo lo que hacemos. Y aquí debemos decir algo más. El servicio con excelencia viene de una actitud de devoción y adoración al Señor. O sea, las personas que no han sido cambiadas, que no han experimentado a Dios, que no han sido tocadas por Dios, que no conocen a Dios, no pueden servir con excelencia. Porque no conocen a Dios, porque no tienen a Dios, porque no saben quién es Dios, porque solamente han escuchado hablar de Dios, porque solamente tienen algunas informaciones acerca de Dios, pero no tienen una relación de intimidad, de comunión con Dios. Por tanto, no le están agradecidos, porque Dios es alguien que está lejos de ellos. Pero aquellos que conocen a Dios, saben quién es Dios y han experimentado a Dios, por tanto viven cerca de Dios. Así que los que conocen a Dios le van a dar un servicio con excelencia, porque el servicio con excelencia viene de un corazón devoto, de una actitud de devoción, de adoración, de entrega a Dios. Por tanto, se da compasión. Y aquí podemos ver a María. María era esa persona que conocía a Dios, que conocía a Jesús, que había experimentado el perdón de Jesús, que amaba a Jesús como su Salvador. Jesús no era un simple amigo, no era alguien para pasar un momento jovial, para recibirlo en casa y conversar de la noticia del día. Jesús no era alguien para recibirlo en casa y darle una cena o un jugo de naranja. Jesús no era alguien
No era cualquiera para ella, era Dios, era el unigénito Hijo de Dios, era el Mesías, era el ungido, era su Salvador y por tanto ella le servía con excelencia. Así que cuando Jesús iba a su casa, ella aprovechaba ese tiempo para escuchar sus enseñanzas, para seguir sus instrucciones, porque le amaba y estaba dispuesta a sacrificar cualquier tiempo para servir al Señor. Jesús para ella no era cualquier cosa. Por tanto, ella iba a buscar lo que agradaba a su Señor. Y en esta tarde yo quiero que tú te preguntes, ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Dios? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Si ocupa el centro de tu vida, si Él es todo para ti, si Él ocupa el primer lugar de tu vida, le vas a servir con excelencia. Vas a sacar tiempo para ir a la iglesia. El culto no va a ser algo pesado y algo que tú vas a hacer a regañadientes, sino algo que tú vas a hacer, vas a ir con esmero, te vas a deleitar en Él, porque le sirve con excelencia. Lo que hace para Dios, lo que da, lo da con excelencia, hace lo mejor. El corazón devoto no es aquel que busca salir bien del apuro, que no se hable, que no se diga, no. El corazón devoto es aquel que quiere agradar a su Señor. Y por eso María quería siempre agradar al Señor y daba lo mejor. ¿Tú estás dando lo mejor para Dios? Lo mejor de tu fuerza, lo mejor de tu mente, de tu inteligencia. Lo mejor de ti, las mejores horas del día para dedicarla en oración o en adoración o en meditación de la palabra de Dios. El mejor tiempo de tu vida. Yo quiero decirte otra vez, Dios merece lo mejor. Y por eso debemos servir a Él con excelencia. Por eso María estaba sirviendo con excelencia. Era una mujer devota porque ella amaba a Jesús. El servicio con excelencia es aquel que da lo mejor. Así que cuando se hizo aquella cena que invitaron a Jesús, allí había un grupo de personas, alguien que lo invitó. Allí estaba Lázaro, que era un testimonio viviente. Lázaro había estado muerto y ahora está resucitado y estaba allí sentado. Solamente el hecho de estar allí estaba testificando del poder de Jesús. Y allí estaba Marta, haciendo lo mismo de siempre, poniendo platos en la mesa. Pero allí apareció María, la mujer devota, y buscó un perfume que costaba 300 denarios. Entonces nos habla que María tenía recursos económicos, pero que no le pesaba ofrendarlo para el maestro. Y María buscó ese perfume y lo derramó sobre el Señor y la casa se llenó del olor del perfume. María pudo muy bien buscar aceite de oliva, buscar un perfume barato que le costara 1, 2 o 50 denarios. No, pero ella entendía que estaba preparando a Jesús, ungiéndolo para la sepultura. Y que ese Jesús que estaba sentado allí no era un carpintero, no era alguien para mirarlo con desdén, no era un simple hombre. Allí estaba sentado el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, el ungido, el Salvador del mundo. Y por tanto, ella debía traer un perfume de reyes para derramarlo sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando entró a la habitación para llevar esa ofrenda, ella no buscó el frasco de perfume más barato. Ella buscó el frasco de perfume más caro. Ella sabía el precio y ella sabía por qué lo estaba haciendo y ella sabía a quién le estaba rindiendo este servicio. Y ella, por tanto, dio lo mejor. No fue al colmado y compró un perfumito. No fue a la tienda de la esquina, no fue al colmado y compró aceite de oliva, no buscó aceite de oliva por allí
que era bastante abundante, sino que buscó el perfume más caro. Esto habla de excelencia. Esto habla de la devoción de María. Esto habla de la entrega, del aprecio que María tenía por el Señor, del conocimiento que ella tenía. Ella no estaba viendo allí al hijo de una mujer pobre, al hijo de un carpintero. Ella no estaba viendo allí un pobre hombre. Ella estaba viendo allí al soberano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabe qué pasó? Dio lo mejor. Dio un servicio con excelencia al Señor. Hermanos y hermanas que me escuchan, nosotros podemos congregarnos en una iglesia pobre, quizá una congregación pequeña en un barrio que no es el más rico, pero allí tú le estás sirviendo al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que tú haces para Dios, hazlo de corazón, hazlo con esmero. Cuando tú das algo para el Señor, da lo mejor de ti, porque eso va a honrar a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Y algo más quiero decir, el servicio con excelencia va a traer crítica. Cada vez que un hombre o una mujer se decide servir al Señor, la gente lo va a criticar, lo va a llamar fanático, lo va a llamar extremista, lo va a llamar anticuado. Judas y otro grupo criticó a María y le dijo: ¿por qué se hizo este desperdicio? Lo vio como un desperdicio. La gente del mundo ve como un desperdicio que jóvenes de 15, de 20, de 25 años se entreguen al Señor, le sirvan al Señor, y por eso tratan de ridiculizarlo y lo ridiculizan en los grupos. Pero hermano, amigo que me escucha, no te dejes ridiculizar. Tú le sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien dijo que lo que María había hecho era un desperdicio. Ella sabía que no era un desperdicio. Ella sabía que estaba ungiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que tú estás haciendo, dejando de servir al mundo para servir a Dios, no es un desperdicio, es lo mejor. Cuando tú vas a la iglesia, cuando tú tomas tiempo para orar, cuando cierras tu negocio para ir a la iglesia el domingo, o cuando cierras tu negocio para ir a una campaña, para ir a un retiro, cuando tú tienes que sacrificar horas de trabajo para ir a adorar al Señor al templo, eso no es un desperdicio, es una honra para Dios. Cuando tienes que meterte la mano a los bolsillos y sacrificar parte de tu finanza, tomar tiempo, tomar dinero para la obra de Dios, eso no es un sacrificio, eso es un honor que el Señor nos concede. Ahora, ¿para quién es un honor? Para aquellos que conocen al Maestro y saben que a Él debe servírsele con excelencia. Así que María no pensó en Judas, ni escuchó la crítica de Judas. María sabía que al derramar un perfume que costaba 300 denarios sobre los pies de Cristo iba a ser criticada. Esto iba a traer el escándalo en muchos, se iban a escandalizar mucho, pero a ella no le importó eso. Lo que le importó era honrar a su Señor, era servir al Señor, era servir a la obra de Dios, era ser de testimonio para los que iban a venir después de ella. Amado hermano, sabemos que cuando decidimos servir a Cristo, esto puede escandalizar a muchos. Muchos también pueden burlarse de nosotros y tratar de ridiculizarnos, pero no hagamos caso a ninguno de ellos, sino que estemos siempre dispuestos a servir al Señor y a dar lo mejor de nosotros con excelencia. ¿Qué significa servir con excelencia? Si voy a ofrendar, lo hago con amor. Si voy al culto, lo hago con amor.
Si voy a orar con un enfermo, voy a orar con él porque él tiene la imagen de Dios y no voy a avergonzarme de abrazarlo, de poner la mano sobre de él, de servirle. Si le voy a dar un vaso de agua a una persona que me pida agua, no voy a mirar si es una persona de distinción o no. Le voy a dar el vaso de agua en el mejor vaso que tenga porque le estoy sirviendo a alguien que tiene la imagen de Dios. Si voy a recibir la visita en la iglesia, si voy a atender el parqueo de la iglesia, lo voy a hacer con amor. Si voy a trabajar en cualquier parte, lo voy a hacer con amor, con honra, porque mi Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, me está observando, me está mirando. Por tanto, yo debo servir a Dios con excelencia. Mi servicio a Dios debe ser con excelencia. El amor al Señor nos va a llevar a darle tiempo de calidad como María, no como Marta. El amor al Señor nos va a llevar a ofrendar para el avance del reino de Dios, para la predicación del reino de Dios, como María, no como Judas. El amor al Señor nos va a llevar a servir a los demás, aunque sean mendigos, aunque sean personas que la demás gente la mira con desdén. Nosotros debemos mirarlo con amor, porque sirviéndole a ellos le estamos sirviendo al Señor. Marta estaba afanada por cosas pasajeras y no aprovechó el privilegio de oír las enseñanzas de Jesús. Vivir afanado por las cosas de este mundo nos lleva a darle un servicio mediocre al Señor. Por eso mucha gente no va a la iglesia en el día del Señor. Por eso mucha gente se pierde los cultos, se pierde las bendiciones. Porque son como Marta, que viven afanados por las cosas de este mundo. Pero aquellos que miran a Cristo y que aprecian a Cristo, aquellos que aprecian a Cristo son como María, que no viven afanados por las cosas de este mundo. Su norte es agradar a Dios. Así que hoy necesitamos una generación de creyentes, hombres y mujeres, niños y jóvenes, que ministren con excelencia, que sirvan con excelencia, que adoren, que canten, que prediquen con excelencia. Hermanos y hermanas, que todo lo que hacemos sea de corazón, sea dando lo mejor para nuestro Dios. Recuerda que nadie rechaza lo bueno. Todo el mundo le gusta que lo traten con excelencia, que lo traten bien. Finalmente, vamos a hacer todo para la gloria de Dios, con excelencia. Aunque se levanten personas como Judas que nos critiquen. Si predica, hazlo con excelencia. Si canta, si ora, si enseña, hazlo con excelencia. Si lo que hace es limpiar el templo, cuidar el parqueo de la iglesia, hazlo con excelencia. Si trabaja en un banco, si trabaja en una institución financiera, si trabaja en el Palacio Nacional, si trabaja en cualquier compañía, hazlo con excelencia. Si vende plátano, si eres motoconcho, si eres chiripero, hazlo con excelencia. Si friegas, si lavas, si a donde quiera que tú trabajas, que tú sirves, ese servicio vas a glorificar al Señor si tú lo haces con excelencia para la gloria de Dios. Así que vamos a hacer todo para su gloria y para su honra, con excelencia. Que el Señor nos bendiga.